Padre, en el nombre de Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. Aquí estamos una vez más tratando de hacer un video para la gloria y la honra de mi Dios Altísimo y de mi Señor y Salvador Jesucristo. Siempre como inicio, reciban un cordial y atento saludo de su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. ¿De dónde? De aquí, de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Video que usted puede ahora sí que disfrutar en el canal que se llama El Mundo Cristiano. El tema de hoy se titula Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesucristo, el Verbo de Dios. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 2 dice: y este era en el principio con Dios. Como usted puede analizar ese versículo, y la mayor parte de los que son cristianos ya lo conocen, lo han escuchado, analizándolo bien, hay una palabra ahí que nos da la definición de que Jesucristo estaba con Dios y que Jesucristo era Dios. Hay una palabra que dice con. Si dijera Jesucristo estaba en Dios, digamos que aquí está Dios, aquí Jesucristo está en Dios, significa que está dentro y Jesucristo es el mismo Dios y Dios es el mismo Jesucristo. Ya estamos hablando de uno solo. Pero como ahí dice una palabra que dice con, la palabra con representa, es como si yo dijera yo estoy con Pablo, yo estoy con Pedro. La palabra con significa Jesucristo está con Dios. Jesucristo está con Dios. Entonces está hablando de dos personajes ahí, no de uno solo. Por la Escritura sabemos que hay un único Dios verdadero. Y también por la Escritura sabemos que al lado de ese Dios verdadero está Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces ahí dice, Jesucristo, el Verbo está con Dios. En otras palabras diría, en el principio era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. No le estamos quitando el lugar a Jesucristo, nuestro Señor, de que Él es Dios. Él es Dios. Pero por abajo del nivel del único Dios verdadero, porque Él es llamado Hijo de Dios. Entonces, en este caso, Jesucristo es Dios, pero no sobrepasa el nivel de Dios. Pablo lo decía. Pablo decía en el libro de Corintios que Dios es cabeza de Cristo, ¿sí? Dios cabeza de Cristo y Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Así va el nivel de autoridad. Jesucristo decía, cuando Jesucristo resucitó, le dijo a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que yo subo a mi Dios, que es vuestro Dios, y a mi Padre, que es vuestro Padre. Entonces, Jesucristo siempre se dio a conocer como Hijo de Dios. Él nunca jamás, cuando anduvo en la tierra, dijo ser Dios. Él siempre se dio a conocer ante la humanidad como el Hijo de Dios. Entonces, así debe ser considerado. Aunque Él es Dios, pero sobre el nivel, el poder de Él, está otro poder más grande, que es el poder de Dios. En otra porción bíblica, y las que yo no te lea, te las voy a ir poniendo aquí. En otra porción bíblica dice que Jesucristo mismo dijo, de su propia palabra, de su propia voz dijo, porque yo he venido a la tierra para que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado a la tierra por el rescate de la humanidad. Entonces, Jesucristo siempre dijo ser el Hijo de Dios. Aunque allá en la presencia de Dios, Él era Dios, en su momento ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, pero no como Dios, sino como ser humano, como hombre, como carne, como materia. Él se despojó del poder, de la autoridad que tenía de ser Dios y habitó entre los hombres como ser humano, no como Dios. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero lo que quiero que entienda aquí, que aquí ese versículo de la Biblia está hablando que en el principio era Jesucristo. Y que Jesucristo estaba con Dios. Y que Jesucristo era Dios. Por el hecho de ser hijo de Dios, Él tenía también la autoridad de un Dios. Entonces, ahora otro versículo de la Biblia que te lo pongo aquí dice, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nuestro Dios Padre, le voy a hacer otra vez el ejemplo, nuestro Dios Padre creó el cielo, creó la tierra, creó todo un universo y creó todas las cosas por amor ¿a quién? Por amor a Jesucristo. Entonces nuestro Padre creó todas las cosas por Él y para Él, es lo que quiso decir. Te voy a poner otro ejemplo. Yo como padre tengo un hijo. Digamos que ahí está mi hijo. Y yo empiezo a acumular bienes materiales y trato de hacer una herencia. ¿Y para quién es esa herencia? ¿Y por quién estoy haciendo esa herencia? Esa herencia la estoy haciendo por mi hijo, por amor a mi hijo. Entonces, por Él y para Él. Entonces, eso es lo que significa esa palabra. Que Dios creó todas las cosas por Jesucristo y para Jesucristo. Por amor a Jesucristo y para Jesucristo fueron creadas todas las cosas, ya que Él era su Hijo amado, su primogénito. Lo más hermoso, lo más preciado de la creación de Dios, que antes era conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, como el ángel de Dios, como el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, el más preciado, el más amado, fue heredero de todas las cosas que el único Dios verdadero creó. Entonces está el Dios verdadero, el único Dios que hizo todas las cosas y las heredó a su Hijo Jesucristo. Ahora, a estas alturas, todas las cosas, incluyendo la raza humana, todas van a llegar hacia Dios por medio de Jesucristo, ya que nosotros pertenecemos como heredad a Jesucristo. Bendito es el Señor. Entonces, pero ya quedamos claros que todas las cosas fueron creadas de Dios, hechas por Dios, por Jesucristo y para Jesucristo. Por Él y para Él, dice la Biblia. Bien, en la época antigua, nuestro Padre Dios quiso tratar con la humanidad desde la primera creación del primer hombre y la primera mujer, donde estaban los dos presentes, porque en su momento ellos dijeron, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí estaban los dos. Y fue así, se hizo el hombre y se hizo el primer hombre y la primera mujer. Hasta el día del diluvio, Dios quiso tratar con la raza humana. Pero la raza humana, desde el momento que Adán pecó, Eva pecó y cayeron de la gracia de Dios, desde ese momento, en lugar de regresar a Dios, se empezaron a alejar más y más de Dios. Hasta llegar al límite de que ellos se descaminaron por completo de Dios, que solamente en la tierra Dios había hallado como justo a Noé y a su familia. O a Noé, y por la gracia que Noé encontró delante de Dios, Dios le perdonó la vida también a su familia. Porque luego vamos a ver que no toda la familia de Noé realmente al final siguieron sirviendo a Dios. Entonces, hasta el diluvio Dios quiso tratar con la humanidad, con la raza humana, pero nunca le entendieron. Vino el diluvio, destruyó a la raza humana y quiso volver a iniciar de cero con Noé y su familia. Pero ¿qué sucedió? Noé siguió firme
en la adoración a Dios, en los sacrificios a Dios, en el camino hacia Dios, juntamente con su mujer. Y de los hijos de Noé, el hijo mayor, de igual manera, siguiendo los pasos de Noé, siguió con la misma secuencia del servicio, la adoración y el respeto a Dios. Pero los otros dos hijos de Noé, lamentablemente, se descaminaron y comenzaron, al momento que empezaron a incrementar su simiente, a de reproducirse, en lugar de motivarlos a adorar a Dios, ellos empezaron a adorar dioses ajenos. Todo tipo de dioses. Los dos hijos de Noé se descaminaron totalmente de lo que era la voluntad de Dios, del camino de Dios, de la adoración a Dios. Hicieron todo lo contrario y todo lo malo delante de los ojos de Dios. El único que se permaneció en pie, siguiendo el ejemplo de Noé, su padre, fue el hijo mayor. Bendito es el Señor. Entonces, por esta razón, Dios en su momento se arrepintió de haber creado a la raza humana y quiso exterminar a la raza humana. Él quiso acabar con todo y probablemente quería iniciar de cero otra vez. Pero es ahí donde se presenta nuestro Salvador, nuestro Redentor. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, interviene por la humanidad. La Biblia no lo dice, pero supongamos que dijo así: Padre, no los destruyas, dame la oportunidad de ir a rescatarlos. Padre, yo te pido por ellos. Si tú las cosas las creaste para mí y son un regalo tuyo para mí, dame la oportunidad de ir a rescatarlos. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en figura del ángel de Jehová, del Hijo de Dios, trató de rescatar a la humanidad. Vamos a hablar cuando Él se presentó ante Abraham. El que le hizo las promesas a Abraham no fue Dios, fue el ángel de Jehová. Y usted lea las Escrituras. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, Él fue el que le hizo las promesas. Yo te multiplicaré tu simiente. La misma promesa le hizo a Agar. Agar le dijo, bueno, ve, regresa con Sara, no, porque ya iba huyendo de Sara, porque andaban peleando con Sara. Ve y regresa con tu ama, ve con Sara. Y permanece ahí. Y yo te prometo, el ángel de Jehová le dijo, yo te prometo que yo te multiplicaré tu simiente. En la simiente de Agar iba a nacer un varón llamado Ismael. Y en la simiente de Sara iba a nacer un varón llamado Isaac. Y todos eran por la bendición del ángel de Jehová, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando fueron liberados de Egipto, de igual manera, el ángel de Jehová estuvo interviniendo, porque dice que él iba delante de ellos cuando fueron liberados de Egipto. Cuando habló aquel ángel en la zarza, si usted lee la Escritura, vaya al libro de Hechos, que el que hablaba con Noé era el ángel que estaba en medio de la zarza, dice la Biblia. ¿Y quién era el ángel de Jehová? ¿Quién era el Hijo de Dios? Era nuestro Señor Jesucristo, en ese momento manifestándose así. Pero él, buscando todos los medios, todas las formas, no pudo rescatar a la humanidad, porque él trataba de llevarlos al buen carril y la gente, la humanidad, en este caso estamos hablando de su pueblo amado, los judíos, los hebreos, se descaminaban. Entonces no pudo él, como dijo en su momento, unirlos como una gallina une a todos sus polluelos. Siempre se esparcieron. De tal manera que de la simiente de Noé, los dos hijos de Noé, que eran adoradores de ídolos, toda esa idolatría llegó el momento en que entró también dentro de la simiente de los hijos de Dios, de donde venía Noé y su hijo mayor. Un tanto por ciento empezó a adorar dioses ajenos dentro de los hijos de Dios, y esto empezó a desagradar más a Dios. Entonces no había manera, no había forma de cómo reconquistarlos, de cómo regresarlos a Dios. Mandaban profetas, mataban a los profetas, mandaba a quien mandaba, o sea que el pueblo de Dios entró en una rebelión que no quería nada con Dios. Como última opción, aquel verbo de Dios
se hizo carne, se hizo hombre, se hizo materia. ¿Cuál era el fin de hacerse hombre, de hacerse materia? Que a través de su muerte en la cruz, padeciendo como ser humano, padeciendo como hombre, Él iba a dar por terminado un primer pacto que tenía con su pueblo amado, los judíos, los hebreos. Era la única manera de que Él rompiera ese pacto que tenía con ellos y volviera a hacer un nuevo pacto con ellos. Viene, Él muere en la cruz y trata de hacer un nuevo pacto con ellos, pero la Escritura dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y es ahí donde se presenta la oportunidad, ya no nada más para su pueblo amado, los hebreos, los judíos, sino para los gentiles y para toda la humanidad. Queda abierta la oportunidad que ahora, en un nuevo pacto, quedando terminado el primer pacto, en un nuevo pacto, Él da la oportunidad al mundo entero para que tengamos la reconciliación con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, el mismo Juan que estábamos leyendo, pero en el versículo 14 dice: y aquel verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces, de esta manera, Él vino en propósito, o sea, con el propósito de rescatar a la humanidad, dándose la oportunidad de rescate y reconciliación con Dios a través de Jesucristo, aceptando su sacrificio en la cruz. ¿Sí? La oportunidad quedó abierta tanto para judíos, hebreos, griegos, romanos, para todo el mundo entero. Todo aquel que crea en el sacrificio de Cristo y lo acepte en su vida, de esta manera seremos reconciliados con Dios. De esta manera obtendremos la salvación y la vida eterna. Porque no hay otro medio de salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo. Bien, entonces ese verbo que estaba en el principio con Dios, que era Jesucristo, se hizo carne, dice aquí. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién habitó entre nosotros con el plan de salvación? Jesucristo. Por esto digo que la Escritura en la traducción diría, en el principio era Jesucristo. Juan 1, el que leímos. Juan 1:1. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Entonces, Él viene, ese verbo se hace carne y habita entre los hombres, para que a través de Él todos tengamos salvación y vida eterna. ¿Permitido por quién? Permitido por su Padre, permitido por Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí está el verbo de Dios, permitido por Dios que su Hijo Jesucristo viniera en rescate de la humanidad. Por esta razón, todo el que cree en Él está aceptando el amor de Dios, está aceptando el rescate, el perdón y la salvación. Todo aquel que no cree en Él no está aceptando ni el amor de Dios, ni el rescate, ni la salvación, ni la reconciliación con Dios. Jesucristo fue claro al decir, antes de irse, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, el que no cree en Jesucristo y en su sacrificio será condenado. Ahora, Jesucristo se presenta como el medio de reconciliación y salvación. Que una iglesia, religión, secta o lo que sea, que no presente a Cristo como el único medio de salvación, es una iglesia muerta. Es una secta religiosa muerta. Porque la esencia de toda religión es Jesucristo. Yo no te puedo poner una imagen de Pablo y decirte que por medio de la imagen de Pablo
tú vas a tener la reconciliación con Dios. O de Pedro, o de Juan. Yo no te puedo poner una imagen de María, Marta, Juana, o todas aquellas mujeres santas de Dios, ninguna imagen de ellas, y decirte que por medio de ellas tú vas a tener la reconciliación con Dios, salvación y vida eterna. O que ellas o ellos van a intermediar para que Cristo te perdone. No. Solamente el único medio de salvación es Jesucristo. No busques esta escultura, esta imagen. No busques esta escultura, esta imagen. Busca el eje central, que es Jesucristo. Y Jesucristo no se le adora a través de una imagen. Por ejemplo, te pintan un Cristo en una cruz y te la inclinas y le adoras ahí. No, porque esa es una imagen, es una imaginación de los hombres. Y dice la Biblia que no te postrarás ante imagen o semejanza alguna de cosa que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y por lo tanto, si es una imagen, no te puedes postrar a ella y decirle, aquí estoy Cristo, perdona mis pecados. No, desecha esa imagen. Dios es espíritu, Jesucristo es espíritu. Y donde quiera que tú te hinques y te postres, ahí está Él. ¿Sí? Y ahí tú puedes clamar a Él. Y es directamente con Él. Es más, no te vayas directamente con Dios. Porque Dios entregó en sus manos todas las cosas a su Hijo. Y todo el que quiera reconciliarse con Dios tiene que ser a través de su Hijo, Jesucristo. Él es el medio de salvación. Él es la fuente de la vida eterna. No hay otro medio. No hay otra solución. Que no te digan que es a través de otra cosa. No, es a través de Jesucristo. Porque Él es la fuente de vida. Entonces, inclínate a Él. Pide perdón. Adórale. Glorifícale. Humíllate. Y es a través de Él, a través de Jesucristo, que tú vas a poder tener la reconciliación con Dios, la salvación y la vida eterna. Por esta razón, este verbo se hizo carne, habitó entre los hombres para darnos esa oportunidad de que podamos reconciliarnos con Dios. Hay alguien por ahí que dice que cuando las personas mueren, entran a un lugar que se llama purgatorio. Si existiera ese purgatorio, entonces, ¿para qué vino Cristo? En vano fuera la llegada de Cristo. Porque todos los que mueren caen a ese purgatorio y ya se liberaron del pecado y ya se reconciliaron con Dios y ya se fueron con Dios. Pero ese purgatorio no existe. Que no te engañen, que no te mientan. Porque no hay un lugar donde tú puedas purgar tus penas, purgar tus pecados, tus maldades después que mueres. No hay ningún lugar. ¿Sí? El único medio es Jesucristo y no es cuando tú mueres, es en vida. La oportunidad de salvación, vida eterna y reconciliación con Dios es aceptando a Jesucristo en vida, mientras tú estás vivo, consciente de todas tus decisiones. Después de muerto no habrá oportunidad. Dice la Biblia que los que mueren en Cristo, después de haber aceptado a Jesucristo, la muerte no los toca, sino de que pasan de la muerte física a la vida eterna. Mas los que mueren en pecado, que mueren sin haber aceptado a Cristo, no entran a ningún purgatorio, entran a un lugar de tormento, es lo que dice la Biblia, descienden a los abismos. Y allá en los abismos es un lugar, dice, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga y donde las almas están siendo atormentadas noche y día, preparadas para el día del juicio, ya que en el día del juicio serán sacadas de ahí y lanzadas a un lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces la oportunidad de salvación, vida eterna, reconciliación con Dios, es a través de Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne, para que nosotros podamos utilizarlo como un medio para llegar a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, qué importante es esto. Vamos a abrir la escritura para que sea más creíble lo que te estoy diciendo. Abre tu escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Dice lo siguiente: Jesucristo, nuestro Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de hombre, hecho semejante a los hombres,
Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Sí? ¿Y aquí qué dice? Que Jesucristo, siendo Dios, porque Él es Dios, antes de venir a la tierra, Él era Dios y sigue siendo Dios. Entonces, Él siendo Dios, se despojó de ese poder, se despojó a sí mismo de ese poder, de esa autoridad, de esa divinidad, de ser Dios, se despojó, porque no se aferró, no, pues yo soy Dios y no necesito ir a rescatar a nadie. Yo aquí con la humanidad, yo con la humanidad o sin la humanidad, soy el mismo, igual nuestro Dios Padre. Pero Él se despojó de ese poder, de esa autoridad de ser Dios y se hizo hombre. Fue cuando Él vino a encarnar en María y nació como hombre. Desde que Él nació hasta que Él murió en la cruz, Él padeció y anduvo en la tierra como hombre. Por esta razón, nosotros los cristianos creemos que María fue madre de Jesús, madre de la materia, madre de aquel hombre, de aquella carne, porque Él no anduvo como Dios en la tierra, anduvo como hombre. Entonces fue madre del hombre, madre de Jesús, no fue madre de Dios. Que no te engañen diciendo que María fue madre de Dios. Fue madre de Jesús, porque Jesús anduvo como hombre, como ser humano en la tierra, porque así era necesario que Él anduviera. Desde el momento que nuestro Señor Jesucristo aceptó venir a rescatar a la humanidad, la condición ante Dios era que Él no iba a echar mano de sus poderes y que Él no se iba a manifestar ante la humanidad como un Dios. Si usted lee la Escritura, dice que todos los milagros y las maravillas que Él hacía, Jesús dijo, porque las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, mas mi Padre que está en mí, Él es el que hace todas las cosas. ¿Y quién estaba dentro de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién era el Espíritu Santo de Dios? Era el Dios mismo habitando dentro de aquel cuerpo llamado Jesús. Entonces todo lo que se manifestaba era por voluntad y por el poder de Dios. Nuestro Jesucristo anduvo como ser humano. Imagine usted que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento en una arca de un pacto. Ahora nuestro Señor Jesucristo, tomando el lugar de esa arca del nuevo pacto, viene Dios y habita dentro de Él. Por eso Él decía, yo y mi Padre uno somos, porque mi Padre que está en mí, Él hace todas las cosas. Aún Dios, Jesucristo no dependía de Él ni la misma resurrección, porque si usted lee la Escritura, Jesucristo dependía que Dios lo resucitara de los muertos. Por esto Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesucristo sabía que Él dependía de la voluntad de Dios hasta en la misma resurrección. Lea la Biblia, los apóstoles decían, porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, así decían. Entonces fue el mismo Espíritu de Dios que lo resucitó y lo llenó de gloria y de poder. Cuando nuestro Señor Jesucristo regresó a la diestra de Dios, Él recuperó el poder del Dios, lo que Él era un Dios desde antes de un principio. Desde antes de venir a este mundo, Él era Dios. Él recuperó ese poder, esa divinidad, esa autoridad, cuando Él cumplió con la misión. ¿Cuál era la misión? Morir en la cruz para el rescate de la humanidad. Cuando Él regresó lleno de gloria y recuperó aquella gloria que tuvo al lado del Dios Padre, siendo Él un Dios. No al nivel de Dios, pero Jesucristo es Dios, al lado de Dios. Convirtiendo entonces, si Él está bajo la autoridad de Dios, convierte a nuestro Dios como el único Dios verdadero. Así dice la Biblia. Entonces, usted analice bien que nuestro Señor Jesucristo, andando en condición de hombre, ese verbo que se hizo carne, siempre dijo ser el Hijo de Dios.
¿Por qué lo crucificaron? Porque él decía que era hijo de Dios. Había una blasfemia muy grande en contra de un emperador. Si alguien decía que era hijo de Dios, era una blasfemia y era estar en contra de un emperador. ¿Por qué? Porque los emperadores en la época antigua, y en ese entonces era Augusto César, ellos tenían el título de ser hechos, o sea, de ser llamados hijos de Dios o hijos de los dioses. Y nadie podía ser llamado hijo de los dioses, solamente el emperador. Por eso al emperador se le humillaban y se le arrodillaban y lo exaltaban como un dios. Ellos se creían dioses. Era tanta la autoridad de los emperadores romanos que ellos estaban sobre reyes, sacerdotes, sobre todo tipo de autoridad. Eran la autoridad máxima o la máxima autoridad, los emperadores romanos. Entonces, los únicos que podían ser llamados hijos de los dioses eran los emperadores. Entonces, si alguien aparecía por ahí diciendo que él era hijo de Dios, estaba blasfemando en contra del emperador. Pero decían, ¿tú a quién le das tributo? ¿A Dios o a César? Jesucristo sabiamente decía, pues dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, por esta razón lo crucificaron, porque sintieron que estaba él queriendo usurpar el lugar del emperador. Y porque él estaba nombrándose un rey entre los judíos, porque se decía que Jesucristo era el rey de los judíos, y los judíos no lo aceptaban como su rey, ya que el rey que ellos esperaban era un rey material que se iba a sentar en un trono y que iba a ejercer una autoridad que iba a unificar muchos países, muchas naciones, y que iba a dar un gran beneficio a todos ellos. Ese era el tipo de rey que ellos estaban esperando. Pero como Jesucristo le dijo, es que mi reinado no está en esta tierra, mi reinado está allá arriba, en el reino de los cielos. Allá es donde yo los quiero llevar, porque allá reinaré y allá seré nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese reinado será allá, no será aquí en la tierra. Entonces los judíos, al darse cuenta de eso, no, pues nosotros esperábamos un rey aquí, que nos beneficiara aquí, no allá en los cielos. Y por esto no le aceptaron. Entonces, había dos problemas ahí. No le aceptaron porque no era el rey que ellos querían para ellos, como el rey de los judíos, y no era el hijo de Dios que ellos esperaban, porque al decirse hijo de Dios estaba en contra del emperador romano, que en ese entonces era Augusto César. Entonces lo crucificaron por decir que era el hijo de Dios. Por eso lo crucificaron, no porque él decía que era Dios. Ahora, en la época actual, si alguien dice que Jesucristo anduvo como Dios aquí en la tierra, este no tiene el Espíritu de Dios, este tiene el espíritu del anticristo, dice la Escritura. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo anduvo como hombre, como carne, como materia en la tierra, este sí es una persona que tiene el Espíritu de Dios. ¿Dónde va a leer eso? Lo dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Todo el que confiese que Jesucristo anduvo como hombre terrenal en la tierra, este tiene el Espíritu de Dios, anduvo en carne. Mas el que diga que anduvo como Dios, como muchos dicen, no, que María, madre de Dios, estos tienen el espíritu del anticristo y no tienen el Espíritu de Dios. Analice ahí, Primera de Juan 4, 2 y 3, y ahí ahí le va a especificar todo lo que le estoy diciendo. Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió con la misión de venir a morir en la cruz para pagar el precio, el rescate por la humanidad, en condición de hombre, él iba a recuperar aquella gloria que había tenido con Dios antes. Esto nos lo dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Abra su escritura en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Escuche lo que dice. Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Así decía, así dijo Cristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Y ahí sigue diciendo. Entonces, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Verbo se hizo carne, anduvo entre los hombres, pagó el precio, y en el momento que iba a regresar dijo, Padre, ahora sí, ya quiero regresar contigo, ya resucité, ya pagué el precio, ahora sí quiero regresar contigo. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Ahí está el Verbo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Verbo de Dios hecho carne para el rescate de la humanidad. Ya para terminar, vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11 dice lo siguiente. Juan el del Apocalipsis dijo, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza una diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solamente él mismo. Entonces, vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre de él era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y blanco y limpio, y le seguían con caballos blancos. De su boca sale una gran espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y por último dice, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene un nombre escrito, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, con gran poder y gloria, convertido en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está su reinado? Allá. ¿Quiénes van a ir allá? Los que aceptaron su sacrificio, los que le aceptaron en sus vidas como su único y suficiente Salvador. Todas estas almas serán llevadas y cubiertas con vestiduras blancas y presentadas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allá será el reinado, y estaremos para siempre con el Señor y nuestro Dios Padre en el reino celestial. De ahí hay un nuevo mundo, hay una nueva tierra que está preparada, pero ya ese es otro tema o otra historia. Entonces, lo que yo quiero que entienda y que sepa, que nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar a la tierra, era Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo del poder de Dios, porque Él era el Hijo de Dios, y el único Dios verdadero era el Dios Todopoderoso. Pero Jesucristo era Dios con el hecho de ser Dios, antes de venir a la tierra. En la tierra anduvo como hombre, como materia, como carne. Cuando Él regresa y recupera la gloria de Dios, Él sigue siendo un Dios. Y para nosotros se convierte, ¿qué? En la esencia de todas las cosas, ya que si no es por Él, nosotros ni tenemos la reconciliación con Dios. Si no es por Él, nosotros no tenemos perdón de pecados. Si no es por Él, nosotros no tenemos vida eterna. Jesucristo es la esencia de todas las cosas. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga esta tarde, que Dios les guarde, y vamos a quedar pendientes al próximo video. No olvide suscribirse a mi canal y así juntos crezcamos en el nombre de Jesús.